Hola, ¿qué tal? Qué gusto que estés de nuevo aquí en nuestro canal, en el que ahora vamos a resolver un ejercicio que tiene que ver con el movimiento de proyectiles. Antes de pasar al ejercicio, permíteme compartirte algunas fórmulas que te van a ser muy útiles cuando quieras resolver este tipo de ejercicios. Recuerda que si quieres descomponer una cantidad vectorial, para conocer su componente en X tienes que multiplicar la magnitud por el coseno del ángulo. Y si fuese la componente en Y, la magnitud, pero por el seno del ángulo. En cambio, si quisieras conocer cuál fue la distancia que recorrió un proyectil en el eje de las X, se obtiene multiplicando la componente de las X de la velocidad inicial por el tiempo. Y si quisiéramos obtener cuál es la altura que lleva un proyectil en un determinado tiempo, utilizaríamos esta fórmula que está acá. Para el caso de la velocidad, se obtiene con estas fórmulas el tiempo que tardó volando el proyectil con esta que está aquí. El tiempo en el que se logró la altura máxima sería con esta fórmula. Y por último, si quisiéramos encontrar la magnitud y dirección de la velocidad de un proyectil en un determinado tiempo, se utiliza estas fórmulas que están acá. Si de momento no lograste comprender las fórmulas, no te preocupes, ya que ahorita que estemos resolviendo el ejercicio, vamos a utilizar algunas y las vamos a aplicar. El ejercicio que resolveremos será el siguiente. Supóngase que la pelota sale de la mano de la que se lanza en A y que recorre horizontalmente 2 metros sobre la tierra con una velocidad de 15 metros sobre segundos. ¿Dónde caerá al suelo? Es decir, ¿a qué distancia de C se halla D? Con la finalidad de que esto quede más comprendido y de ir recabando los datos que se muestran en este enunciado, vamos a ir apuntando cada uno de los datos que se muestren aquí y a su misma vez vas a ir visualizando algunos movimientos que tienen que ver con lo que vamos a ir escribiendo. Tenemos aquí que esta pelota fue lanzada en un punto A que estaba a 2 metros sobre la tierra. Esa pelota se lanzó a una velocidad de 15 metros sobre segundos. Y lo que queremos calcular es dónde caerá al suelo, es decir, qué distancia existe desde el punto en el que se lanzó hasta donde cayó la pelota. Y como estamos hablando que es una distancia sobre el eje de las X, pues nuestra incógnita sería X como tal. Ya comprendiendo el ejercicio y habiendo recabado los datos que se muestran en el enunciado, vamos a pasar a la solución. Pues sabemos que nuestra incógnita es la distancia recorrida en el eje de las X. Y como bien vimos en las fórmulas que te mostré anteriormente, esta se obtiene al multiplicar la componente en X de la velocidad inicial por el tiempo. De modo que primero tendríamos que calcular la componente en X de la velocidad inicial, puesto que aquí nada más se nos muestra la magnitud de esa velocidad inicial. Como bien vimos, cuando tenemos una cantidad vectorial y queremos descomponerla, para calcular la componente en X, tendríamos que multiplicar la magnitud por el coseno del ángulo. En este caso, nuestra magnitud serían 15 metros sobre segundos. Eso lo vamos a multiplicar por el coseno del ángulo con el que se lanzó esta pelota. Sin embargo, si analizamos este ejercicio, aquí no nos habla de ningún ángulo, por lo que vamos a utilizar un ángulo de 0 grados. Ahora vamos a calcular el coseno de 0. Recuerda que aquí tu calculadora tiene que estar configurada en grados, es decir, tiene que aparecer una letra D de dedo mayúscula en la parte superior de ella. Si está bien configurada, al calcular el coseno de 0 te va a dar como resultado 1. Si efectuamos esta multiplicación, sabemos de antemano que nos va a dar el mismo resultado, que sería 15 metros sobre segundos. Eso quiere decir que la velocidad inicial en X que llevaba esta pelota era de 15 metros sobre segundos. Este dato nos va a servir para sustituirlo en la fórmula inicial que nos va a permitir calcular esa distancia que estamos buscando. Si continuamos con esta fórmula que nos va a permitir encontrar la solución, tendríamos ahora que encontrar el valor del tiempo. ¿Cómo vamos a encontrar ese valor del tiempo? Recuerda que nada más hay dos maneras de calcular ese tiempo. La primera de ellas es despejando de esta fórmula. Sin embargo, como aquí desconocemos dos datos, no nos va a funcionar este despeje. De modo que tendríamos que recurrir a despejarlo de esta fórmula. Para ello vamos a ir primero sustituyendo los datos que ya contamos y finalmente vamos a encontrar cuál es el valor del tiempo. Si analizamos esta fórmula, aquí nos piden la componente en Y de la velocidad inicial.
Nosotros lo que obtuvimos previamente fue la componente en X, así que ahora tendríamos que calcular esa componente en Y. La componente en Y se obtiene al multiplicar la magnitud, pero ahora por el seno del ángulo. Recuerda que la magnitud ya quedamos que serían los 15 metros sobre segundos y el ángulo sería el mismo, que serían 0 grados. Al calcular el seno del ángulo nos da 0, por lo cual si lo multiplicamos por 15 sabemos que nuestro resultado nos daría 0 metros sobre segundos. Este valor lo vamos a utilizar para sustituirlo en esta fórmula que estamos siguiendo. De modo que tendríamos 0 metros sobre segundos por tiempo, que ese es el dato que vamos a despejar ahorita más adelante. De momento lo vamos a escribir tal cual. A eso le vamos a sumar 0.5 por la aceleración. En este caso, nuestra aceleración, quien está haciendo que esta pelota vaya descendiendo, sería la aceleración de la gravedad, misma que conocemos que tiene un valor de 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Siguiendo la fórmula, eso lo vamos a multiplicar por el tiempo al cuadrado. Vamos a desarrollar estas operaciones. Primero vamos a multiplicar 0 por tiempo. Sabemos de antemano que eso nos daría 0. A eso le vamos a sumar 0.5 por 9.81 y por el tiempo al cuadrado. De modo que de momento llevamos que Y es igual a 4.905 metros sobre segundos al cuadrado por tiempo al cuadrado. Sin embargo, hay que recordar que la Y ya la tenemos. Es a la altura a la que se lanzó la pelota, que serían 2 metros. Así que tenemos nosotros que 2 metros es igual a 4.905 metros sobre segundos al cuadrado por el tiempo al cuadrado. De modo que aquí nuestra única incógnita ahora sería el tiempo al cuadrado, por lo que trataremos de hacer ese despeje. Como aquí este 4.905 metros sobre segundos al cuadrado están multiplicando con respecto al dato que nosotros queremos encontrar, que sería el tiempo al cuadrado, vamos a dividir tanto en esta parte de aquí como en esta otra, para poder que esta igualdad se siga manteniendo. De modo que ya con esto se pueden eliminar estos de aquí y solo nos quedaría el tiempo al cuadrado de este lado. Vamos a continuar de esta parte de acá. Tenemos 2 entre 4.905 y luego tenemos metros dividiendo entre metros sobre segundos al cuadrado. Estos metros de aquí se eliminan con los de acá y solamente nos quedan segundos al cuadrado. Como ya bien dijimos hace un momento, este 4.905 se elimina con este de acá, estos metros con estos de aquí y estos segundos al cuadrado con estos de acá. De manera que de este lado de la igualdad nos quedaría solamente tiempo al cuadrado. Si reordenamos esta información para que sea más común de visualizar para ti y para mí, nos quedó tiempo al cuadrado es igual a 0.407 segundos al cuadrado. Como nosotros lo que queremos encontrar para sustituir en esta fórmula es tiempo, no es tiempo al cuadrado, tendríamos que eliminar este cuadrado con la operación inversa, que sería la raíz cuadrada. Pero como quiero que se siga manteniendo esta igualdad, si aquí yo saco raíz cuadrada, también la tengo que sacar del otro lado. De modo que ya con eso se elimina esta raíz cuadrada con este cuadrado y nos queda tiempo es igual a raíz cuadrada de 0.407 y luego raíz cuadrada de segundos nos quedaría 0.637 segundos. Este es el valor que estábamos buscando para sustituirlo en nuestra fórmula que nos va a permitir calcular la distancia que nos está pidiendo el ejercicio. Y ahora sí, ya es bien sencillo obtener esa distancia porque nada más vamos a multiplicar estos valores. 15 por 0.637 y luego metros sobre segundos multiplicado por segundos. Se eliminan estos segundos que están aquí con los de acá y solamente me quedaron los metros. Y con esto ya hemos encontrado que esta pelota recorrió 9.555 metros desde que fue lanzada hasta que tocó el suelo. Deseando haberme logrado explicar, damos por concluido con este video, pero antes te quiero invitar a que te suscribas a nuestro canal. Muchísimas gracias por tu atención y que sigas teniendo un excelente día.